comúnmente usamos las palabras en nuestra cultura muy livianamente. Por ejemplo, cualquiera puede decir estoy deprimido, me siento ansioso, y realmente una depresión clínica o una ansiedad clínica no es una simple tristeza, no es una simple preocupación. Algunas enseñanzas de Freud, que son muy importantes en la psicología. Bien, buenas tardes, o bueno, dependiendo de dónde uno esté y en qué momento uno mire el material. Bueno, estamos dando inicio a esta nueva serie de videos, de entrevistas que estamos lanzando en este canal. Y bueno, en esta ocasión estamos con una invitada especial, una invitada de lujo también, que bueno, desde El Salvador va a estar compartiendo, bueno, comentando algunas cosas, ¿no? Ella se llama Samantha Carrá, ella está en El Salvador. Hago una breve intro, justamente para hablar de todo lo que es esto del tema de salud mental, ¿no? Bueno, ella está en El Salvador, ahora nos contará seguramente un poquito más acerca de su vida, de su familia. Bueno, tiene ha estudiado, ha estudiado administración de empresas con una especialidad o una especialización en marketing. Tiene un título en teología. Además, bueno, tiene una certificación en lo que es apoyo entre pares en temas de salud mental. Bueno, esto avalado por la Liberty University. Así que bueno, la verdad que es un honor tenerte, Samantha, en este espacio. Así que bueno, bienvenida. Muchísimas gracias a ti, Omar, por tomarnos en cuenta. Realmente me emociona mucho poder conversar de estos temas y agradecerte por el espacio. Bueno, ya para meternos, este tema de la salud mental que por ahí se habla en pocos lados, gracias a Dios, bueno, está habiendo como una especie de apertura, ¿no? En general en el ámbito de las iglesias o entre los cristianos se empieza a hablar un poquito más, pero bueno, fue muchos años como un tema tabú, ¿no? Bueno, mismo en mi caso y bueno, seguramente en tu caso, que seguramente nos contarás, este tema. ¿Por qué crees que es importante que entre los cristianos hablemos de este tema de la salud mental, Samantha? Gracias, Omar. Fíjate que, bueno, es crucial. Incluso instituciones seculares han documentado, investigado y reconocido que el lugar número uno a donde las personas buscan ayuda cuando se están enfrentando ante síntomas que quizás ellos no identifican realmente, que sean un diagnóstico o no le pueden poner, digamos, un nombre todavía, pero no se sienten bien. El lugar número uno a donde buscan ayuda es en una iglesia. Y esto por muchas razones, ¿verdad? No hay tabú en ir a una iglesia, mientras que hay mucho tabú en buscar a veces un psicólogo, un psiquiatra. También muchas veces pues es más accesible, no solo en cuanto a costo, ¿verdad? Sino que tal vez yo no conozco un médico, pero sí conozco una iglesia. Entonces, es importante que cuando las personas lleguen, encuentren que la iglesia habla del tema, sabe del tema y pueda guiar. Es importantísimo. Claro. Bueno, vos en tu caso, a mí de alguna forma me inspira en parte tu historia, Samantha, porque vos de alguna forma con tu historia, de alguna forma redimida por el Señor, estás como aprovechando esa historia dolorosa también que quizás vos tuviste, digo, en tu vida, en tu familia, y sos una inspiración. En su momento fuiste diagnosticada con bipolaridad. Contame, y para que la gente conozca, cuál fue el momento más difícil con esa situación de salud mental en tu vida, en tu familia. ¿Cómo lo viviste cuando fue ese momento difícil? Mira, sí, Omar, importante pregunta. Fíjate que nosotros fuimos un ejemplo exacto de lo que es una familia no preparada y no conocedora de qué era un diagnóstico de salud mental. Yo creo que después de un año entero de ir médico tras médico y no encontrar razón para los síntomas, empezar a tener esos pensamientos, impulsos suicidas y no saber de dónde venían y no correspondían con mi realidad. Esa confusión creo que fue la peor parte, esa confusión de incluso tratar de encontrar una explicación para cómo me sentía. Mm. Yo decía, bueno, quizás mi esposo tiene la culpa, quizás mis padres cuando yo era pequeña. Realmente los lastimé con cosas que dije, pero no era que los quería lastimar, sino que era como
desesperada por encontrar respuestas. Luego ya con el tiempo, claro que he pedido perdón, vi que, porque es parte de la negación que uno tiene al enfrentar un diagnóstico, es parte de la negación es encontrar culpables, ¿verdad? Entonces luego dije, no, pues esto es culpa de Dios y Dios me ha permitido que la vida me meta esta trampa y bueno, toda una, eso fue muy doloroso, creo yo, el encontrar, poder salir de la negación, que fue crucial en el momento que tú me estás enfocando y preguntando, que es antes de entrar al proceso de recuperación, ¿verdad? Después de esa tormenta, uno puede entrar ya al proceso de Y, recuperación. claro, y bueno, y en ese, cuando ingresaste en ese proceso de recuperación, ¿qué cosas notaste? Porque bueno, después seguramente con todo lo que, o cómo ayudaste o empezaste a ayudar a otras personas también, ¿qué quizás falsas creencias o mitos o trabas que quizás nosotros tenemos como cristianos o en la iglesia, pensás que no fueron quizás de ayuda justamente para que uno entre en ese proceso de recuperación? Sí, fíjate, el principio fue bien difícil también eso porque hay gente que me quiere mucho y tenía las mejores intenciones de Claro, ayudar, pero en medio del desconocimiento y tal, pues sí, dijeron cosas teñidas por estas creencias comunes, pero no, eh, no verdaderas. En cuanto a, por ejemplo, mira, Sammy solo ora más, lee más la Biblia. Alguien por ahí trató de evangelizarme de cero. Yo ya tenía claro. más de 10 años de ser pastora de jóvenes con mi esposo. Y bueno, yo reconozco aquí en mi país, no sé, en otros países, pero dicen hijo de pastor, lo peor. Y yo soy hija de pastor. Entonces, yo sí tuve una etapa adolescente donde pues era hija de pastor, pero no tenía mi relación con Dios. Pero allá por mis 20 años de edad más o menos, sí tuve un encuentro con Dios. Entonces, que ahora a mis 37 me dijeran, ¿estás segura que sos cristiana? Fue un poco difícil, aunque no los culpo, pues, pero Claro, claro. estaban preocupados, pero no ayuda eso. Ese tipo de cosas. Luego fue también como creían que era pecado oculto, ¿verdad? Mm, Mira, segura que has confesado todo, segura que no andas en malos pasos y no nos has dicho, ese tipo de comentarios, ¿verdad? No, no ayudó, porque claro, encima del dolor emocional, pues agregaba claro. culpa. Claro, sí, en general como que los cristianos tenemos como esa quizás acotada perspectiva de decir, bueno, que como que la mayoría de las cosas se resuelven con oración, con ayuno, que por supuesto son prácticas súper necesarias, ¿no? O sea, el Exacto, cristianismo lo concebimos eso como base, por supuesto, no estamos exacto. diciendo que lo contrario, pero bueno, que uno necesita conocer cómo entender otras herramientas. Bueno, yo lo hablo porque en mi caso también viví de alguna forma con alguna situación con el tema de la ansiedad, entonces mucha gente no entiende, ¿no? Mucha gente no comprende, entonces se resume en, bueno, no, o no tenés fe, o no estás orando, ¿no? O cosas así. Y bueno, y en tu proceso, Samantha, de recuperación, ¿cómo fue el trato con tu familia, con tu esposo? Si ellos te ayudaron, te comprendieron, ¿cómo fue ese proceso? Sí, mira, yo sentí que para ellos fue que no tuvieron opción más que Mm, subirse a la montaña rusa conmigo, claro, ¿verdad? Porque a medida que íbamos entendiendo qué pasaba, pues ellos también. Y mira, eh, parte también del problema es que a veces comúnmente usamos las palabras en nuestra cultura muy livianamente. Por ejemplo, cualquiera puede decir estoy deprimido, mm, me siento ansioso y realmente una depresión clínica o una ansiedad clínica no es una simple tristeza, no es una claro, simple preocupación. Entonces, bueno, eso fue parte que con mi familia tuvimos que aprender. Lo que yo sí vi de parte de ellos es mucha, eh, primero, una determinación a acompañarme aunque no entendían. claro, Y aunque yo en el proceso de negación les tiré patadas, ¿verdad? Sí. Eh, pero luego hubo disposición a tener mente abierta y aprender del tema. O sea, mi esposo claro, se leyó no sé cuántos libros para poder entender lo que significaba y
igual mis padres nos escucharon por horas, a mi esposo y a mí, me acompañaron a mi primera cita psiquiátrica, todos. Entonces, sí, no, o sea, todo esto fue crucial para salir adelante. Claro, claro. Bueno, mencionábamos hace rato, bueno, o antes de entrar a la entrevista, que hoy digamos, en las redes sociales, en internet, aparecen, no sé, muchos coach o muchos motivadores o personas. Justamente hace unas semanas veía el video de una persona que hablaba de emprendimiento, de negocio, emprendimiento, algo así, y de pronto había sacado un video sobre el tema de la ansiedad y decía cómo vencer la ansiedad. Entonces, pero en el video decía muchas cosas que no son justamente, no tienen una base profesional. Entonces, claro, era una persona que tenía más de 200.000 seguidores. Entonces, claro, incluso había profesionales ahí que, por supuesto, le decían, mira, vos no podés, siendo que no tenés una base, decir estas cosas que pueden incluso hasta dañar a una persona que lógicamente tiene tantos seguidores. Y bueno, por eso decimos que está bueno que las personas que abordan este tema tengan como una base, ¿no? Un respaldo de tener porque una ansiedad clínica no es algo, bueno, que me siento un poquito tenso, nervioso y ya está, ¿no? O sea, digamos, hay cuestiones ahí que me parece que está bueno tener como ese cuidado de qué es lo que uno mira, ¿no? Y mucho más cuando se trata de situaciones que son más complejas en el tema de la salud mental, ¿no? Sí. Y bueno, y en ese proceso de recuperación, ¿cómo crees que entra la fe, Samantha? ¿Cómo crees que entra esta fe que nosotros tenemos como cristianos, que a veces mucha gente la deja fuera, pero que también entra en este proceso? ¿Cómo fue en tu vida? Amén, no, mira, hace un rato decíamos estas frases o consejos de gente bien intencionada mencionando cosas relacionadas a la fe, ¿verdad? Como la causa, como mira, es que te sentís así porque no orás o te sentís así porque no lees la Biblia, pero déjame decirte que el problema de esos comentarios es que están diciendo que el problema es 100% espiritual. Claro. Cuando hay, o sea, como tú decías, la parte espiritual sí es importante, solamente que mientras estemos en este mundo, estamos en este cuerpo que se desgasta, que se enferma, y entonces eh, el cuerpo de los neurotransmisores se pueden desbalancear las hormonas y tal, y hay que atender la parte física también. Ahora bien, la parte espiritual hay que atenderla y con prioridad, porque imagínate, qué esperanza si hablamos un poquito de cosmovisión bíblica, que es un tema del cual quiero empezar a hablar más. Si una persona, todos tenemos una cosmovisión. La cosmovisión es cómo interpretas el mundo alrededor, seas religioso o no. Tú te estás preguntando, no me refiero a ti, Omar, sino en general, ¿verdad? Las personas, todas nos respondemos preguntas como, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la fórmula para la felicidad? ¿Por qué el mundo está tan arruinado? ¿Y cómo lo arreglamos? Son algunas de las preguntas que una cosmovisión responde. Entonces, si uno viene y responde, se ha respondido a esas preguntas a sí mismo, dejando afuera la fe, no va a hallar esperanza que dure. Eh, no va a hallar unas respuestas como la cosmovisión bíblica, que dice, bueno, ¿por qué está todo arruinado? Por el pecado que entró al mundo. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, soy la creación especial de un Dios amoroso. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, Jesucristo ya vino a la cruz para darnos vida y vida en abundancia, venció la muerte, ¿verdad? Venció el pecado, me perdona y me ama aunque yo no sea perfecto y pues, tengo esperanza Ujú. no solo para la eternidad, sino para este mundo, un propósito y una vida en abundancia que Él nos vino a dar. Entonces tú ves cómo definitivamente la cosmovisión cristiana, la fe, sin eso vamos a estar muy patojos en la recuperación. Claro.
Tal cual. Y hay ahí, Samantha, también como una especie de, cuando se habla, por ejemplo, creo que vos lo mencionabas un poquito, de que cuando se habla de tratamientos médicos y se habla de psicología o de psiquiatría, a veces con el tema, yo he escuchado, me acuerdo de los primeros años del cristianismo, cuando yo me acerqué a la fe, había escuchado a personas que enseñaban que la psicología no era de Dios, ¿no? Que era humanismo puro y que no había que acercarse a eso. Entonces, ¿cómo se desarman un poco todas esas falsas creencias, ¿no? Y por lo cual mucha gente a veces no puede, digo, no recibir ayuda por esa creencia equivocada, digamos. Sí, mira, importantísimo, Omar. Fíjate que esto es lo que yo he aprendido y ha sido mi experiencia a lo largo de los años. Y voy a abordar diferente, o sea, el tema del psicólogo aparte del tema del psiquiatra. Mira, en cuanto a los psicólogos y la psicología, yo enfatizo demasiado, y así tiene que ser, el hecho de que el psicólogo sea un profesional cristiano. Y es porque ciertas corrientes de la psicología sí son contrarias a la palabra de Dios, y lo tenemos que admitir. Claro. Y no hay tiempo quizás para entrar mucho en profundidad, Ujú. pero por ejemplo, algunas enseñanzas de Freud, que son muy importantes en la psicología, contradicen la palabra, ¿verdad? Sí, Entonces, si un psicólogo me va a atender, por favor, que sea cristiano, que ponga la palabra de Dios encima de todo. Y lo otro es, realmente si no hay un psicólogo, pero hay un consejero cristiano entrenado, capacitado en claro, diagnósticos de salud mental, pudiera ser una opción. claro. Ahora, en cuanto a la medicación, mira, hay gente que medica muy rápido y hay gente que mucho se tarda en decidir a medicarse. En mi caso, era como de vida o muerte. Yo, a pesar de que tenía un montón de estigma interno respecto a la medicación, de que si me iba a ser adicta, que si me iba a andar como zombie, que si un montón de estigma, yo la tomé inmediatamente y mi familia tampoco se opuso, porque en mi caso, parte fuerte de mi bipolaridad, Omar, es pensamiento obsesivo, Claro, intrusivo, que me llevaban a un impulso de muerte. claro. Entonces era urgente, tenía que tomarlo, ¿no? Y ahí mucha gente piensa, es que es el problema, que creemos que sabemos todo y no sabemos lo que no sabemos. Claro, Entonces, fíjate, creen que la medicina psiquiátrica, o creemos, es solo, ay, me van a dormir. Pensamos solo en ansiolítico, claro, cuando hay medicamento para nivelar serotonina, hay diferentes propósitos. Entonces yo diría, informémonos bien. claro. El, el psiquiatra, si es cristiano, buenísimo. No me preocupa tanto que el psiquiatra no Claro, sea cristiano, porque si se enfoca en síntomas y claro. medicación, estamos bien. Claro, sí, es como más objetivo el trabajo del psiquiatra, ¿no? No hay tanto lugar a la subjetividad. O sea, si aparecen síntomas, bueno, de acuerdo a su experiencia y profesionalismo, dará cierta medicación, pero en la psicología sí está, por ejemplo, lo que es el psicoanálisis, ¿no? Que ahí entra como, ya es otra cuestión ahí, ¿no? Evidentemente que puede entrar en conflicto con la fe cristiana, ¿no? Con los valores de la fe cristiana. Exacto. Bien, o el año pasado, bueno, así como en los últimos años, hemos escuchado noticias de ministros religiosos, de pastores, que llegaron a la extrema situación en algunos casos, de quitarse la vida, ¿no? Luego de enfrentar periodos de ansiedad o de depresión o de trastornos graves de depresión y que decidieron quitarse la vida, ¿no? Eso ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en algunos países en Latinoamérica también. Y uno dice, siendo una persona, ¿no? Que se supone ha estudiado, ha desarrollado la fe, pero que también, digo, porque los ministros también son seres humanos, ¿no? Que sufren, viven, tienen problemas, situaciones. ¿Cómo o por qué pensás que pasa eso dentro quizás del mundo pastoral, digamos? Y Sí, cuál sería la forma de poder allanar ese camino y que lógicamente no escuchemos ese tipo de noticias? sí, hombre, mira,
complicadísimo porque muchas veces por ser una figura de autoridad nos Mm, tardamos mucho en pedir ayuda. sí, El qué dirán nos afecta demasiado. mm, Habría que ver qué tipo de presión es, porque depende del tipo de presión viene el tratamiento, ¿verdad? Si es eh, física, pues claro, obviamente se entra de lleno con medicamento y todo eso. Si es espiritual, porque tal vez empezó a, sí, eh, tener ujú, algunas áreas de su vida en secreto, por claro, vergüenza, por el liderazgo, porque no puede hablar con nadie, pues la Biblia sí dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, ¿verdad? Esto lo dijo David. Entonces, pero en general, no importa, digamos, la causa, yo digo de que el ministro puede tener la tendencia de no tener tan fácil como a quién y atreverse a pedir ayuda. A claro, decir, levanto la bandera, levanto la mano, no me siento bien. claro, Entonces, sí, debemos de orar mucho con nuestros líderes y debemos de tratar de fomentar espacios donde pueda haber apertura, transparencia, ser vulnerables, claro. porque como tú decís, somos humanos, se nos puede Tal cual, quebrar un brazo, tal cual. ¿verdad? Entonces se puede desbalancear la química, es igual. Tal cual, alguna vez decía Koalo Zamorano, el artista, ¿no? Él contaba que le agarraban ataques de pánico en plenos conciertos o eventos multitudinarios, donde él decía no podía subir al escenario porque tenía ataques de pánico. Sí, Y eso para una persona que quizás tiene cierto reconocimiento, cierto renombre, decirlo, ¿no? Decir, no, ¿cómo que estoy luchando con ataques de pánico, con esos miedos, con esas ansiedades? Y sin embargo puede pasar, ¿no? Porque no hay solamente una cuestión, como decías vos, espiritual, sino orgánica, que a veces escapa a lo que es decir, nadie dice, bueno, voy a tener ataques de pánico, ¿no? Y, y no voy a salir de casa porque me da exacto. miedo, ¿no? Entonces, creo que está bueno que haya como una apertura más. ¿Cómo considerás que se tendría que abordar en las iglesias este tema? ¿A través de charlas, de enseñanza? ¿Cómo pensás que se puede Sí. tener una mayor apertura? Mira, yo he visto, y esto es bueno, pero no es bueno a la vez, es que las iglesias donde la enfermedad mental, la depresión o cualquiera que sea Ujú, estos diagnósticos ha tocado a alguien, miembro de la familia o de liderazgo, es más fácil, o sea, la iglesia como que se interesa más rápido en aprender y abrimos la mente. Eso fue, digamos, el caso de mi iglesia, pues, o sea, hasta que tuve yo la experiencia, se nos vino como, wow, esto es real claro, y hay que ayudar. Pero mira, se pudieran hacer como cosas chiquitas, como por ejemplo el momento de la intercesión, no orar solamente por cáncer, por sanidad mm, de, no sé, de gripe, sino también orar por sanidad de depresión, y con cositas que se mencione desde el púlpito, ¿verdad? Oramos por quien ha estado pasando ataques de pánico, ¿verdad? Ese tipo de como semillitas que se pueden mm, tirar sobre el tema. Luego, pues se puede tener un testimonio de alguien que lo haya vivido, invitar, ¿verdad? Y luego dar una prédica sobre este tema. Nosotros en una organización que ya vamos a hablar de eso luego contigo, pero eh, vamos a tener unos cursos para que las personas de las iglesias puedan simplemente eh, escoger el curso que quieren y llevarlo a su iglesia para claro. empezar a educarnos un poquito. Claro, claro. Bueno, poquito. bien que mencionás de que, bueno, orar por personas que, por ejemplo, están atravesando situaciones de salud mental y no, también, ¿no? Justamente no circunscribirlo a decir, bueno, es un espíritu, no es un demonio, ¿no? Como que a veces generalmente se cree que se Exacto. resuelve con una oración, que en algún momento yo también, cuando estaba atravesando esa situación, uno piensa eso, pero bueno, porque lógicamente uno desconoce muchas otras cosas que forman parte de nuestro organismo, ¿no? De nuestra química cerebral y demás, ¿no? Entonces, pero qué bueno eso. Y Samantha, ¿cómo te decidiste vos a ayudar a otras personas? ¿Solamente fue a partir de tu historia o hubo algo
que te llevó a decir, bueno, voy a empezar a ayudar a otras personas o familias que hayan atravesado situaciones como la mía? Mira, ahora que lo preguntas, fíjate que siento que simplemente Dios me tiró al agua. Porque yo empecé asistiendo a un grupo Ujú. de apoyo en donde el líder necesitó delegar por un tiempo y me pidió a mí que lo cubriera. Si él no hubiera hecho eso, yo no hubiera comenzado a estudiar y a prepararme sobre el tema. Eh, yo, claro, había estudiado y leído sobre el tema en base a mi propia experiencia personal, porque estábamos patas arriba, mi familia y mi esposo y yo, porque no hallábamos cómo o qué, pero quizás también eso, ¿sabes? Que a nosotros nos costó tantísimo y no hallamos un lugar que nos dijera, que nos agarrara la mano y nos guiara a mis papás, a mi hermano, a mi esposo, a mí, a decir, como a navegar el Claro. desafío, como anda aquí, anda allá, esto sí, esto no, hace esto, hay cosas que nadie le dice a uno. Entonces creo que esa es como que vi una necesidad que no veía antes. Claro. Y como yo en carne propia experimenté el dolor, tener el dolor de la enfermedad y encima el dolor de la confusión propia y encima no sabes a dónde ir y Claro. en vez de tardarte una semana, te tardas un año en encontrar una solución. Claro. No. Claro. Ahí Claro. es donde viene el valor del apoyo mutuo, de Mm. los grupos, o no solo grupos, sino recursos y ministerios que no son psicólogos ni psiquiatras, pero no estamos peleados con los psicólogos y los psiquiatras, simplemente los complementamos desde nuestra perspectiva del apoyo paritario, apoyo entre pares, que es mejor entendido como apoyo mutuo. Es de quienes hemos estado ahí a quienes están ahí. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias a Dios, como mencionamos hace rato, también está habiendo un poquito más de apertura con, bueno, aparecieron y seguramente nos contarás un poquito más en detalle organizaciones como Fresh Hope y otras organizaciones también, en Estados Unidos creo que también hay otras, lideradas por cristianos que, bueno, de alguna forma están apoyando a otros cristianos o no cristianos también que están lidiando o batallando con situaciones de salud mental. Así es. Eh, ¿Cómo fue ese trabajo ahí y cómo se desarrolla en estos grupos de apoyo que, bueno, que está probado también que son de ayuda, ¿no? Que por supuesto no reemplazan el trabajo profesional de un psiquiatra o un psicólogo, pero son un complemento muy importante para las personas, para las familias también? ¿Cómo es ese proceso con los grupos de apoyo? Excelente. Mira, hay grupos de apoyo tanto para familiares de la Ujú. persona con el desafío o para y también los que estamos pasando el diagnóstico. Ujú. Eh, nosotros para salud mental trabajamos con el modelo de Fresh Hope. Tenemos ratos trabajando con el modelo de Fresh Hope. Es algo que el Señor ocupa muchísimo para redimir el dolor, y simplemente si alguien escribe al WhatsApp, simplemente dice quiero pertenecer a un grupo, inmediatamente se le envían los horarios y los enlaces y digamos las particularidades de cada grupo, ¿verdad? Si es para caballeros o si es para padres que tienen un hijo con diagnóstico o si es para una persona cuyo cónyuge tiene un diagnóstico, etcétera. Estamos a punto de lanzar nuestra página web oficial, a donde también ahí van a aparecer listados nuestros grupos Bien. disponibles, se van a ir actualizando conforme nazcan más grupos y bueno, ahí también los pueden encontrar. No tiene ningún costo, no tiene ningún costo y es importantísimo. Mira, hay personas que primero se animan a ir a un grupo y al escuchar y aprender los principios de recuperación, Mm. entonces aceptan ir donde un médico. Entonces, Mm. ese puente es importante. ¿Qué hacemos? Total. ¿Y qué le dirías si probablemente haya personas que por ahí estén atravesando alguna situación de salud mental? Además de, bueno, sumarse a los grupos, ¿qué es lo que le recomendarías a esa persona como para encontrar? Porque cuando una persona está en una profunda depresión no ve luz al final del camino, ¿no? Es como todo oscuro,
no hay salida, ¿qué le recomendarías vos? Mira, que levante la mano rápido a pedir ayuda. Es lo primero. Porque a veces uno tiene pensamientos como ya va a pasar, no es para tanto. Y de hecho, de veras, uno después tal vez tiene 1 o 2 días que se siente mejor, pero luego vuelve. Entonces yo le diría, no esperes mucho, mejor pedir ayuda más Mm, pronto que luego. Le tal cual. diría también, no estás solo, aparte de que Dios está contigo, sabemos aquí mucha gente dispuesta a acompañarte. Unite a un grupo y ahí será el inicio de trabajar, tal vez con un embajador de esperanza, que vamos a hablar de eso luego, o tal vez con un navegador de apoyo mutuo que te ayude a hacer tu plan de acción, algo, ¿no? Pero sí, déjate acompañar y pedí ayuda antes, lo más Claro, pronto posible. claro. Bueno, comentabas un poco que todo este trabajo se está extendiendo un poco de Fresh Hope, ahora bueno, también bajo la cobertura de este nuevo ministerio. No sé si nos querés comentar un poquito cómo se está extendiendo esta red, estos grupos de apoyo entiendo que operan en Latinoamérica, ¿no? Mira, sí, inicialmente nuestro enfoque es Latinoamérica. Ujú. Hemos comenzado una organización sin fines de lucro, mi esposo y yo, con un equipo de muy comprometidos, voluntarios, servidores fieles del Señor. Se llama por el momento Samantha Carrá Ministries o Ministerios Samantha Carrá, y vamos a trabajar como siendo una sombría con alianzas estratégicas, que está Fresh Hope para la salud mental como alianza estratégica principal, pero también está enfoque a la familia, y también está una nueva sorpresa que está próxima, bueno, tal vez en el momento que este video se lance, pues ya va a ser una realidad concreta, con una fundación muy linda que ha nacido en el corazón de Dios por medio de Christine de Clario y su equipo. Entonces, con todas estas alianzas funcionando abajo de Samantha Carrá Ministries, la visión a largo plazo, Omar, es poder fundar una asociación internacional de apoyo mutuo para salud mental, pero que abarque también para, que te diré, adicciones, codependencia, viudez, gente que ha sufrido abuso sexual, etcétera, expandir, pero todo alrededor de grupo de apoyo mutuo o recursos para apoyo mutuo basado en la fe cristiana. Excelente, excelente. Bueno, creo que es fundamental esto, ¿no? Porque, bueno, también hay todo o sea, en base a la fe cristiana, pero también considerando todo el conocimiento científico que, por supuesto, el mundo de la salud mental avala y que es súper necesario. Así Exacto. que, bueno, creo que está buenísimo. Entonces, bueno, acá ustedes están viendo abajo un WhatsApp al cual pueden escribir para que, bueno, sumarse a alguno de los grupos y, bueno, alguna persona de parte del equipo de Samantha los estará contactando, ya sea que, bueno, también quieran hablar con un coach de salud mental, ¿no? Orientado específicamente a la salud mental, ¿no? No es alguien que solamente te va a dar un consejo solamente, sino que alguien orientado con una formación en salud mental para guiarte, para ayudarte. Creo que estos son temas súper necesarios, ¿no? Que se tienen que hablar. Así Y es. bueno, no sé si Samantha querés comentar algo más al respecto. No, gracias, Omar. Realmente solo agradecer el llamado que Dios pone a personas como tú de hacer más visible esta necesidad y esta información, ¿verdad? Para poder llevar esperanza Tal a cual. todo el que lo necesite. Tal cual. Bueno, ahí están abajo viendo el sitio web también, como para puedan visitar, y las redes sociales también para conocer todo lo que va a hacer bueno, Samantha con todo el equipo ministerial con el cual estarán trabajando. Así que bueno, Muy bien. bueno, están ahí todos los datos. Bueno, gracias Samantha, y bueno, será hasta otra oportunidad. Esperemos que haya una segunda charla también, ¿por qué no? Hablando de Sí, este tema, que bueno, uno puede hablar tantas cosas, ¿no? sí, con gusto, contá conmigo y muchísimas gracias, Omar.